buenas nuevamente. ¿Cómo me les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Dayman? ¿Cómo vamos? Bien, señor. Bueno, uy, ¿qué letra voy con ustedes? Ya sé. Bueno, listo, espérense, ya hago esto. Vale, ahí sí me molesta. Bueno, sí, es eso. Vale, listo. Bueno, estuve mirando lo que me mandaron, lo que me enviaron cada quien, pues de los que me mandaron, cositas como para tener presente que fui como viendo. J-Man, creo que le vi como unas cositas raras en la pata del sillón y en la mesa. Le vi como cosas que de pronto o las tienen muy grandes o con mucha profundidad y de pronto no se ven muy bien, que digamos las patas de la silla y algo de la mesa. El vidrio de la mesa lo sigo viendo extraño, quizás es porque no le tiene todavía, pues obviamente render ni nada encima, pero puede ser, eso puede ser lo que me está saltando por ahora. Eh, con Erika, vi cositas como que en las texturas de Erika, había, pues en las cosas que lleva, digamos, Erika, también como que se le está pasando igual algo parecido a J-Man, la mano de pronto en algunos efectos y algunas máscaras. La idea de pronto es ser un poco más sutil en algunos casos. Con Yesael me acuerdo del televisor y del libro. El libro lo vi en términos generales bien. Quizás las hojas no sé qué tanto vayan a alcanzar a ser visibles dentro del render, pero las vi de pronto un poco raras, aunque las hojas de pronto no me afanan tanto. El televisor vi que ya le metió una imagen, eso me parece bien. Le cuadró bien la imagen. La parte de atrás del televisor pues tampoco creo que se vaya a ver mucho dentro del render final, pero vi que también le metió trabajito, me parece formidable. Con Santiago me acuerdo del tanque que vi como también igual cositas que de pronto les aconsejaría, de pronto si pueden sean un poco más sutiles en algunos cambios. Yo para la explicación de hace 8 días sé que hice efectos un poco notorios, pero más para que se vieran dentro de la transmisión, ¿sí? Aquí hay muchos efectos que seguramente si se acuerdan de esto, había muchos efectos que pues los hice así intensos, realmente era para que fuesen visibles dentro de la, la cosa, pero realmente estos efectos así de densos, así de pesados, jamás se dejan así. Eso es algo supremamente extraño, tener efectos así de definidos, así de intensos, ¿sí? Ese efecto, ya no me acuerdo en que lo tengo acá. Este tipo de efectos así de intensos jamás se dejan así. Eso yo lo tengo, creo que lo teníamos hace 8 días que habíamos hecho esto. Esto fue el que hice hace 8 días, no. Bueno, ese no fue el que yo hice hace 8 días. El que hice hace 8 días. El que tenía abierto ahorita era el del semestre pasado. Sí, este fue el que yo hice hace 8 días. No estoy equivocando de efectos. Sí, me estoy equivocando de archivo. Esto, por ejemplo, que yo hice hace 8 días, ahora sí ya estoy en la misma letra que estaba. De hecho, está demasiado brillante todavía. O sea, efectos de este calibre pocas veces se dejan así, ¿sí? Muchas veces es bueno mirar las cosas solo por su canal, solo por su... separar las cosas por canales para entenderse un poco mejor y comenzar a entenderse un poco con los canales, ¿sí? Y si ustedes recuerdan un poco, los canales de trabajo o los canales de Metallic, de Base Color, Height y demás cosas, los canales básicos les van a ser muy útiles a la hora de
quizás intentar cuadrar alguna serie de cosas, ¿sí? Esta máscara que yo tengo acá creo que la tenía ese aquí, creo que la tengo. Esa máscara la tengo es acá, en esta de acá. Esa máscara de hecho realmente está muy pero muy fuerte, ¿sí? Realmente si yo estuviese ya intentando hacer algo un poco más final, yo seguramente en la base del reloj dejaría un poco más blanca el nivel del roughness. El dirt seguramente también de pronto lo jugaría un poco con intensidades, pero seguramente yo intentaría, de ser posible, comenzar a ensuciar un poco más la cosa. ¿A qué me refiero con ensuciar? Esto de pronto lo dejaría en un nivel por este estilo que sea más blanco que negro, y realmente seguiría metiéndole más y más y más capas de suciedades, de mugres. Estoy buscando todos. Yo seguiría realmente buscando y metiendo más definición, más texturas de mugre. Hay demasiadas muy buenas, por ejemplo, una que se suele usar mucho son estas de direccionalidad. Estas de direccionalidad son muy buenas. Aquí la necesitaría arrastrar acá. ¿Sí? Que efectivamente, si bien como su nombre lo dice, dan direccionalidad, yo en estos casos, esas de direccionalidad, buscaría tratarlas un poco más, como con más medio mugre, ¿sí? Y realmente buscaría comenzar a ir probando cómo me va haciendo cambios. Quizás este no me suena mal. A ver cuál me cuadra aquí como mejor para este efecto que estoy intentando. Comenzar aquí a jugar un poco con, yo creo que me quedo con quizás de pronto algo de este estilo, no me estaría mal. Esta de pronto pero con una intensidad un poco más sutil, ¿sí? Y los mugres que vienen ya preestablecidos, ¿sí? Estos mugres también ayudan bastante, los fractales también ayudan bastante, ¿sí? Eso es literalmente lo que uno necesita comenzar a generar, mezclar y mezclar y mezclar hasta el cansancio. Capas y más capas, ¿sí? El fractal zoom es bueno. Estaba buscando ahorita de pronto era el base, de pronto me queda mejor. El fractal zoom base de pronto me queda mejor. Tengan en cuenta que muchos de esos parámetros tienen de hecho por sí solos, por sí mismos tienen parámetros, ¿sí? En sí mismos, muchos de estos mugres, de estos grunge, de estos elementos de mugre, en sí mismos, muchos tienen efectos. Quizás lo que yo haría es primero busco una escala medianamente que me satisfaga y probar también los mismos valores que tiene, ¿sí? Quizás no tan contrastado, que estos dos parámetros, que pueden ser muy pocos parámetros para algunos de ustedes, ayudan bastante. Y pues después de que ustedes configuren su textura medianamente, un tamaño y una escala que les satisfaga, ahí comiencen a hacer pruebas de, primero búsquense un modo de fusión que les comience a dar un efecto quizás interesante. Quizás este no me suena mal, que este es el del darkness. Este me suena más, quizás el overlay, y dejarle una gotita más sutil, más tirando hacia valores más bajos. Que esto, una vez visto completo, una vez ustedes comiencen a hacer las pruebas completas, se van a dar cuenta de que les va a comenzar a generar imperfecciones, irregularidades, detalles que quizás con esta iluminación que es tan fuerte, pues de pronto no es lo más lógico de ver.
es una iluminación muy directa, que a mí realmente no me gusta este tipo de iluminación tan directa. Realmente yo cuando trabajo a mi aire, eh, yo por lo general uso un environment o un entorno que es un entorno un poco más, para mi gusto, más clásico, que es alguno de las iluminaciones de estudio, ¿sí? Yo por lo general a veces uso el estudio 5, que me gusta ya que tiene sombras un poco difusas, o el estudio 6. Eso, con que ustedes arrastren, lo que hicieron ahí fue cambiar el fondo, ¿sí? Este quizás, como les digo, todavía sigue siendo un poco intenso, pero fíjense por ejemplo este es uno de los que yo creo que más uso porque tiene sombras un poco más brillo. El brillo, digamos, es un poco más no, la luz no es tan fuerte, tan directa, ¿sí? Y me ayuda a ir viendo y a ir haciendo pruebas de ir viendo más o menos todo ese detalle, todo ese mugre, toda esa rugosidad que yo le estoy dando, ¿sí? A la cosa. La otra que quizás no alcancé a tocarles hace 8 días, pero que es una de las que uno más usa, ¿sí? Es la siguiente. Igual como estábamos mirando ahorita el valor del roughness, las capas por completo, o sea, lo que es la capa en sí, por defecto tiene una opacidad que es una opacidad trabajando a modo normal. Pero la opacidad que ustedes ven que las capas por lo general tienen, si ustedes comienzan a jugar con esta opacidad, estarían cambiando la opacidad del color, más no del valor del canal que ustedes deseen. Y en Substance ustedes pueden trabajar incluso por capas, especificando qué canal quieren trabajar. Yo le podría decir a esta capa que en su roughness, y ahora todos estos valores están afectando es solamente el roughness, y yo le podría cambiar la opacidad global a todo el roughness, ¿sí? Pero solamente estoy afectando en este caso los roughness, por ejemplo, o el canal que yo desee, en este caso vuelve y juega. Yo realmente, a mi modo de ver, lo que estoy buscando es quizás intentar que el roughness de hecho no sea tan negro, sea de hecho más blanco, más bien. ¿Por qué yo quiero que sea más blanco? Porque yo veo todavía quizás mucho brillo, ¿sí? Quizás no tanto, pero quizás lo veo un poco brillante todavía. Y entre más blanco sea el roughness, entre más blanco sea, más mate va a ser. Entre más negro sea, más reflectivo va a ser, ¿sí? El negro es prácticamente para crear espejo. El blanco es prácticamente para simular algo como un Lambert natural del Magic, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren intentar que el objeto quede más opaco, ¿sí? Busquen que este canal roughness sea lo más blanco posible. Si quieren algo más tipo espejo, casi que reflectivo 100%, búsquenlo más negro. Con esto yo ya me doy cuenta, aquí ya directamente me doy cuenta, que esto está muy reflectivo porque está más hacia los negros que hacia los blancos, ¿sí? Entonces probablemente lo que yo haría en este caso es directamente meterle encima un niveles y buscar comenzar a jugar de pronto con el nivel de negros, intentar subirle los negros para hacerle los negros un poco más blancos, o de pronto primero haría un cálculo automático para que me compense automáticamente el rango dinámico, ¿sí? Y una vez compensado el rango dinámico, ahí sí jugaría de pronto con los valores de negro, los dejaría de pronto más blancos, y esto es mucho más mate. Ahora si ustedes se fijan, esto va a ser mucho más mate, que va a tener como más insinuación de otras tonalidades, ¿sí? En ese sentido, miren que ya como es más blanco, pues se está viendo de hecho más el amarillo, que este amarillo realmente, por eso es que a mí no me gusta trabajar así. Yo en lo personal, si les digo la verdad, yo prefiero trabajar por canales específicos. En este caso yo le diría, yo solamente quería todavía con esta capa trabajar el roughness. Yo sinceramente aquí apagaría color para que esta capa solamente afectara lo que es el canal del roughness, el color se mantuviese igual, y si necesito por alguna razón también tener algo similar a esta máscara para la parte del
color como para el mugre. Realmente lo que yo aconsejo es dupliquen esa capa con Alt sostenido a esta duplicada, cámbienle el parámetro, en este caso ahora a color, cámbiense de pronto al color, al base color, y de pronto, así tal cual la tenemos, solamente cambiándonos por base color, de pronto jugar con la opacidad global de esa capa para que no fuese tan intenso ese cambio, fuese digamos ese amarillo pero muy sutil. Y si lo necesito, yo generaría una siguiente duplicada en donde ahora trabajaría únicamente con el valor del height, ¿sí? Sutil hacia arriba, sutil, para generar un poco esos detalles de mugre con un pequeño relieve, si lo quieren ver un poco más intenso. Ahí no sé si lo ven ya más intenso lo que estoy haciendo ahí, pero realmente, como les digo, la cosa es que sean sutiles, sean muy sutiles. Si yo realmente ahí todavía lo veo fuerte. Cuénteme, J-Man. Profe, una pregunta, digamos, si uno quiere una mancha en específica en algún sitio, digamos, por desgaste, un óxido, o yo qué sé, la tela está tal vez desgastada. El óxido, por ejemplo, si usted si yo voy a trabajar, digamos aquí, digamos que voy a dejar el plástico aquí quieto y digamos que me voy a meter con la parte del metal. En los metales, por ejemplo, que yo aquí tengo el metal básico, que es el metal braze puro, ¿sí? Yo lo que podría hacer en ese caso, lo más normal que se suele hacer en ese tipo de casos es, se busca un material base, por eso se llaman materiales base. Un material base de pronto del mismo tipo, por decir algo, podría yo buscar el mismo material, duplicarlo, por decir algo. Y a esta duplicada de pronto ponerle como si fuese el óxido, de pronto un poco un tono más ocre, un poco más oscuro. Lo normal que uno hace es busca generar cambios un poco globales, cambiar los parámetros. Si esto es un metal que ya digamos está oxidado, seguramente va a ser un poco más mate, porque si ya es óxido, ya seguramente es un metal que ha perdido medianamente sus propiedades metálicas, ¿sí? Lo que uno por lo general hace es genera un material base, lo configura, en este caso como lo que voy a intentar hacer ahorita de pronto es hacer el desgaste, digamos. Ya este desgaste, supongamos que es el metal ya oxidado, en donde pues ya de pronto no va a ser metal, ya va a ser un elemento como que el metal se descascaró, se oxidó, pero lo que ya se oxida, lo que ya se descascara, digamos que ya se consideraría no metálico, ya se consideraría de pronto algo más no metálico. Y lo que uno por lo general hace es configura el material viéndolo en todos los objetos de ese estilo. En este caso, como lo estoy viendo en todo lo que es metal. En todo lo que es metal estoy viendo estas modificaciones, que eso nos ayuda mucho a veces a ver las cosas. Y después de que yo tenga lo que para mí podría llegar a ser un metal oxidado, o de pronto lo dejo como metal también, pero con unos colores más oscuros, más ocres, más lo que sea, ¿sí? Cuando yo digamos esté satisfecho con el concepto general como de lo que yo quiero que sea como el metal oxidado, ahí y solamente ahí comienzo a jugar con las máscaras. Máscara negra para que digamos no me haga nada, y los generadores o las máscaras inteligentes, que era lo que quería tocar hoy. Precisamente una de las cosas que quería tocar hoy era los materiales inteligentes y las máscaras inteligentes. Esos son los temas que realmente quería tocar hoy. Entonces pues gracias a esta pregunta también de una vez puedo ir metiéndome con el tema que quería realmente dejar claro hoy, que es eso: trabajar con materiales y máscaras inteligentes, y lo que se conoce también como instanciación de materiales dentro del Substance Painter. Eso ya se los había contado, ¿no? Eso ya habíamos hablado de eso, ¿no? Creo que no. No les había, todavía no les había hablado de eso, de materiales y máscaras inteligentes. No. Perfecto. Precisamente eso es lo que quería tocar hoy. Sí.
Una de las máscaras inteligentes más usadas son de hecho de las que ya vienen hechas en Substance. En la parte de Smart Mask o máscaras inteligentes, lo que se llaman máscaras inteligentes, hay máscaras ya hechas. Todas estas máscaras tienen este icono como de una visualización medianamente 3D. Las máscaras inteligentes realmente ¿qué son? Esto que nosotros hicimos acá en la de plástico, por ejemplo, esto que yo hice aquí, esto que yo hice acá, ¿sí es esta? No, no es esta. La que estaba tocando ahorita, esta. Toda esta configuración, todo esto, todo esto, ¿sí? Hacer este tipo de composición, llamémoslo así, donde esta composición me va a guardar que abajo viene un elemento de dirt, después viene un elemento de metal edgeware, después viene este screen. Bueno, esto que yo hice acá, si yo sé que yo voy a necesitar quizás usar este tipo de configuración en más de un elemento, y sobre todo, como les digo, si ustedes se acostumbran a trabajar como yo les acabo de mostrar acá, que es tener capa por canal. Yo aquí pronto le llamaría en este caso Roughness, para saber que esta es la de Roughness, que esta capa es la que yo estoy trabajando con color base, ¿sí? Y que esta es la capa que yo estoy usando para el height, por ejemplo, ¿sí? Yo por lo general haría ese tipo de configuración. Imagínense que yo, en vez de ponerme a copiar y a pegar como lo hice ahorita, yo necesito configurarme mi máscara y poder utilizarla cuantas veces se me antoje. Substance ya nos da unas como les estoy mostrando acá. Voy a seguir haciendo lo que estábamos viendo para que se den cuenta. Y una de esas, por ejemplo, para metales, que es lo que me estaba preguntando Jayman, hay una que se llama Metal Edgeware, ¿sí? O Edge Detect, también se llama a veces. No me acuerdo nunca cómo se llama, si es Edge Detect o Metal Edgeware. Creo que de hecho las dos están, ¿sí? Aquí está Edge Uber, pero no es la que estoy buscando. Edge Fabric, ¿no? ¿Dónde está? Edge Damage, por ejemplo. Esta puede ser Edge Damage. Me podría servir para el caso que estoy intentando ahorita, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, supongamos que es esta, Edge Damage. Yo en la capa en la que estoy trabajando, que es esta que fue la que yo configuré con esa máscara, yo puedo tomar esas máscaras que ya vienen, arrastrarlas a la parte de máscaras, y si ustedes se fijan, en este caso es una sola máscara, entonces quizás en este caso no me es tan cómodo para que lo noten. Quizás busquemos entonces la otra que les estoy diciendo, que de pronto es metal, la que les estoy diciendo. Bueno, si no la encuentro entonces la generamos rápido, y de hecho Pero aprendemos. sí la mostró. Sí, sí la mostró, pero no me hizo no estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. O sea, Ok. sí me sirvió, pero no hizo lo que yo quería, mejor dicho. O sea, no. De pronto el de occlusion me sirve. Pues que este de occlusion de pronto no me cuadra para lo que estoy intentando ahorita. Pongamos oxidación, aquí está. Bueno, usemos esta pronto de oxidación. La voy a arrastrar aquí a la máscara. Aquí también me pone solamente una. Lastimosamente estas no son las máscaras que yo quiero que vean. Es que hay unas máscaras de estas que son composición de máscaras, porque Sí, tú hablas, yo los vi y están en las que a la parte de arriba, en la izquierda, ahí que vienen todas como unidas, ¿sí? Hay hartas máscaras en una sola. máscaras, sí. Sí, tú las vas modificando una por una. Es una de la izquierda, yo creo que era en la de en es en esta. el otro. No, es que es en este. ¿Sí? Sí, es en este. Es en este porque son las máscaras inteligentes. Estos son las máscaras inteligentes. Quizás este de pronto los tenga, ¿no? Todos estos están manejándose con solamente uno solo. Es que, bueno, si no, ya hagámoslo con este, mejor dicho, ya para no complicarme la vida. Esto que nosotros hicimos, lo que yo les estaba diciendo, esta composición, toda esta composición, todo esto, ustedes si lo van a necesitar usar quizás en un futuro con esa composición, porque supongan ustedes hicieron esta composición y por decir algo ustedes se dieron cuenta de que les parece agradable cómo les quedó esa composición,
quieren quizás más adelante poder llegar a reutilizar esa composición. Fíjense por ejemplo esto que tengo aquí en esta parte de la carcasa. Sigue siendo una especie de plástico, sigue siendo un elemento medianamente reflectante, pero ya tiene muchas más variaciones, ya digamos el brillo no es uniforme, ya tiene de hecho también algunas tonalidades aquí como donde se rompe el brillo, como si estuviese ya sucio por alguna cosa, ¿sí? Ya se comienzan a generar aquí cierto tipo de detalles en los mugres. Supongan que a ustedes ese tipo de cosas les gusta, ¿sí? Ustedes pueden tomar todas esas máscaras, ¿sí? Todas estas composiciones y con la posibilidad que tenemos aquí en Substance, ¿sí? Dentro de la máscara genérica, o sea, aquí en toda esta máscara que ya se compone a base de todas estas, con botón derecho yo le podría decir que genere en base a esto una máscara inteligente. Si yo le digo que me genere una máscara inteligente, él me dice listo, ya se la genero. Aquí abajo usted me va a generar su nueva máscara, que es esta nueva máscara que a mí me acaba de generar acá, que me la llamo nueva New Mask, porque pues él no me preguntó nombre. Yo le puedo decir, venga, no me la llame así, llámamela por ejemplo, qué sé yo, clase, ¿sí? Y yo le cambio el nombre, ahora me queda aquí arriba clase, y por decir algo, en la capa en la que estábamos trabajando ahorita, supongamos que yo digo a esta le necesito meter eso, arrastro esa máscara y miren que automáticamente todas las mismas configuraciones me las trae. Y como estas configuraciones por lo general, y digo por lo general, casi siempre están en función de los bakes nativos del Substance. Son máscaras que automáticamente se adaptan, se ajustan automáticamente. Eso nos va a ahorrar una cantidad de tiempo monumental. Fíjense con la misma configuración de máscara, pero con una configuración de material totalmente única y diferente. Este material que tengo acá, ahora fíjense cómo comienza a generarme aquí los elementos. Quizás para que lo veamos bien, voy a meterme aquí en la máscara con Alt para que vean esa máscara, que es exactamente la misma, ¿sí? Quizás para este metal o para este efecto, probablemente, ¿sí? Yo en este caso, ya que tengo al final de todo mis niveles, al final de todo tengo los niveles, ¿sí? Yo podría quizás para esta máscara, en este caso de pronto los niveles si los quiero es al contrario, tener un poco más marcados, un poco más hacia el lado contrario. Recuerden que las máscaras, las zonas en blanco, si ustedes están visualizando una máscara así como lo estoy visualizando ahorita, que es con el Alt sobre la máscara, las zonas en blanco es en las zonas en las que va a pasar lo que ustedes tengan acá. Si yo quiero que digamos este metal como de óxido sea un poco más notorio, quizás en ese caso yo deberé intentar de pronto contrastar un poco más las cosas, jugar de pronto con lo que es el gamma. El gamma también de pronto me colabora en ese caso, contrastar un poco los efectos, ¿sí? Y en esas zonas en blanco que ustedes están viendo que están quedándome acá como estas zonas en blanco, ¿sí? Cuando yo salga de la máscara serán las zonas en las que este material va a ser notorio. Quizás aquí la estoy contrastando más de lo que me gustaría a mí, pero más o menos fíjense en estas zonas en blanco, ¿sí? Más o menos fíjense en esas zonas en blanco y miren que ahora cuando yo ponga el material como su material como tal, esas zonas quizás tendrán como esos detalles aquí, como por ejemplo miren que se ven como estos detalles aquí como de rayón o de mugre, que estos rayones obviamente están generados entonces por esta máscara, que la quieren ver un poco más notoria, para que la vean un poco más evidente se las voy a hacer supremamente evidente, poniéndole un color quizás rojo, ¿sí? No sé si alcanzan a notar que aquí se están viendo esos rojos, ¿sí? Que si la quisiéramos también podríamos jugar un poco con lo que es la altura para que ustedes la comiencen a ver aquí. Pero miren en esas zonas, ¿sí? Donde se comienzan a generar ese tipo de cosas, cómo se ven las cosas. Quizás aquí les puse las alturas para que la vieran porque yo por lo general no lo haría. Aquí yo dejaría un material un poco más tirando hacia los ocres, ¿sí? Y comenzaría a generar esas pequeñas imperfecciones. Todavía lo sigo viendo como muy brillante, ¿sí?
pero este brillo, vuelve y juega, este brillo lo necesito matar o lo necesito controlar en estas zonas de mugre. Necesito controlar este roughness, quizás de forma totalmente independiente al resto de cosas. Entonces probablemente, nuevamente yo lo que haría es duplico esta capa, a esta base le quito el roughness, a la duplicada le quito todo lo demás a excepción del roughness, para tener en esta capa la posibilidad de jugar de forma totalmente independiente con el valor del roughness, mientras que en esta el roughness ya digamos se lo deshabilité por completo. Quizás en esta necesitaría también decirle que esas zonas no fuesen metálicas, fuesen digamos más mate, pero esta capa solamente ahora tiene esa misma máscara, pero esta capa ahora me va a estar generando me va a estar rompiendo el roughness, únicamente el roughness, y estoy trabajando de forma mucho más controlada, mucho más específica. Voy a comenzar a trabajar de forma mucho más limitada y en teoría organizada, ¿sí? Y esto, si yo comienzo a mirar aquí el roughness, fíjense que en esta capa de acá, quizás como esta ya está trabajando única y exclusivamente con el valor del roughness, si yo tengo un metal que digamos ya se oxidó, ya se descarcó, seguramente en esas zonas ya probablemente las cosas sean un poco más opacas, quizás no sean tan brillantes como el metal en sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo en esta capa de máscara, ¿sí?, podría decir, yo sé que en estas zonas en blanco yo quiero que se vea mucho más mate, mucho más opaco, mucho más mate, ¿sí? Recuerden que entre más blanco, más mate, entre más negro, más brillante. Pero yo en este caso podría decir, ¿saben qué? Yo quiero que de pronto estos no sean tan, o sea, sea de pronto un poco más amplio ese rango, que no sea como tan difuso. Y comienzo a hacer mis ajustes, quizás aquí los blancos los subiría un poco más, los negros de hecho también los subiría para que comenzara a generar un poco más ese tipo de detalle. Y lo que estoy haciendo es, como se dan cuenta, buscando más blanco que negro. Recuerden que el blanco es intentar quitar brillo. Si yo miro esto dentro del metal, miren que ya por ejemplo comienza ese metal a tener como irregularidades en el brillo. Si ya no se ve igual, miren aquí por ejemplo en esta zona donde estos brillos comienzan como a romperse. Quizás vuelve y juega, lo estoy haciendo un poco drástico, lo estoy haciendo un poco extremo, pero es para que como que se den cuenta de los cambios en el y alcancen a ser visibles para ustedes, pero estos cambios muy seguramente están siendo muy extremos, ¿sí? Y si ustedes por ejemplo necesitan hacer cosas adicionales, ustedes pueden seguir, nadie les impide que usen una máscara inteligente y que aparte de usar una máscara inteligente sigan añadiéndole cosas. Hay una máscara o hay una serie de máscaras, aunque no es una máscara realmente, ¿sí? Hay un generador, ¿sí?, que es un generador para generar máscaras, que en estos generadores hay uno que se llama el creador de máscaras o el editor de máscaras, ¿sí? Estos dos que tienen como el engranecito, ¿sí?, o la herradura. En este caso voy a crear desde ceros yo una máscara, ¿sí? Entonces le voy a decir, quiero usar el creador de máscaras, y él me dice, listo, ¿cómo quiere usted hacerme esta máscara? Como por ahora está encima de todo, esta máscara por ahora está sobreescribiendo todo porque está por encima en modo normal y al 100%. Pero eso, como les digo, es otra de las ventajas de trabajar de esta forma procedural. Fíjense que esta máscara, sin que yo hubiese hecho nada o sea, solamente he puesto el editor y el creador de máscaras, ¿sí? No he puesto nada más que el creador de máscaras. Y él ya me está dando una máscara de este estilo. ¿Por qué? Porque el creador de máscaras, ¿sí?, internamente abajo reconoce de forma automática todos los respectivos bakes que yo ya tengo, ¿sí? Y en función a esos bakes que yo ya tengo, ¿sí?, él está generándome unas configuraciones preestablecidas. Pero esas
configuraciones, miren que ahora tengo una cantidad de parámetros increíble. Puedo decir qué tanta máscara quiero, ¿sí? Y por ejemplo yo aquí podría comenzar a jugar con el contraste de la máscara, buscando hacerlo yo manualmente. Lo que es buscar lo que serían de pronto las zonas como de cambios bruscos entre una geometría y otra, o sea, lo que se llaman las partes como curvas. Buscar de pronto el contraste triplanar, ponerle o quitarle mugre, ¿sí? Quizás pongámosle menos mugre para que sea más limpia y ya les muestro lo otro. Voy a dejarla supremamente limpia, yo sé que esto no es bonito, pero quiero hacerles la muestra. Voy a buscar es más o menos tratar de enfocarme en las aristas, en las zonas como de unión de líneas, ¿sí? Jugando de pronto con el mugre todavía no. El AO, el Ambient Occlusion, es otro de los bakes que yo ya tengo, el Ambient Occlusion, ¿sí? Yo puedo decirle, téngame más o menos en cuenta el Ambient Occlusion. Y miren que estoy intentando por ahora como resaltar lo que son los bordes, las aristas, ¿sí? Buscar de pronto que la curvatura me la analice más o menos, ¿sí? De pronto jugar aquí un poco más con la curvatura en cuanto a darle más rango o menos rango. Quizás por ahí con este rango yo estaría satisfecho. El World Space quizás en este caso no me es tan útil. Los Scratch de pronto sí. Los Scratch, para los que no sepan, son rayones. Si yo le quiero meter aquí como rayones, ¿sí? Más rayones internos, o sea, rayones como de máscara o rayones que quiten máscara, ¿sí? En este caso de pronto le metería yo un poquitito de rayones que generen máscara. De pronto jugaría aquí con los valores de... bueno, este de pronto no. Y esta parte es la que quería llegar. Los Scratch y el Scattering, aunque aquí el Scattering no lo estoy usando, yo puedo aquí jugar con lo que son los micro detalles. Los micro detalles por defecto están trabajando en un sistema o en otro. Por defecto, como se dan cuenta, los micro detalles están trabajando en teoría, tanto afectando altura como afectando mapa de normales. Pero si yo tengo mi mapa o mi material, y en mi material no estoy afectando ni altura ni normales, ¿sí? Estoy haciendo prácticamente nada, porque pues estos elementos de acá, digamos, no los estoy tocando para este tipo de máscara. Pero con todo eso, yo puedo aquí jugar con esa máscara porque estoy creando una máscara, ¿sí? A lo que yo quiero llegar es a esta parte de abajo. Muchos de estos creadores de máscaras tienen aquí la posibilidad de añadirles adicionalmente cosas. Este Grunge 2, por ejemplo, ¿sí? Es un elemento que si yo le uso una de las texturas que vienen nativas de mugre, por decir algo, el Black and White Spots 1, se lo agrego acá, estoy generando micro detalles o mugres adicionales, ¿sí? Que actualmente yo puedo jugar con esto, subirlo y bajarlo y no voy a ver nada. ¿Por qué? No voy a ver nada porque recuerden que yo aquí arriba, en la parte de los grunge, ¿sí? Dejé apagado esa serie de cosas. O sea, este grunge lo tengo totalmente muerto. Por ende, si yo tengo muerto el grunge, pues por más de que yo ponga una textura, no voy a ver nada. Quizás aquí voy a comenzar a subirle un poco el grunge sutilmente, pero es que este no es el que me está gustando. Busquemos de pronto ¿dónde está? Los micro detalles, aquí está con la curvatura bien, todo esto está bien. Bueno, el grunge 1 y el grunge 2. Es que necesito trabajar aquí de pronto una mezcla de dos grunge. Busquemos otro interesante, busquemos otro de los que me gustan a mí. Este de mugre, de dirt, sí. Estos mugres de pronto me sirven, sí. Y ahora sí, ya tengo los dos grunge puestos en el mapa 1 y en el mapa 2, sí.
Y esos grunge necesito pues decirles dónde los quiero usar, entonces seguramente tendría que comenzar a mirar acá. ¿Dónde es que estás? En los image input, aquí está bien. Los atributos no me interesan por ahora. Noise parameters, eso está bien. Estoy en el grunge 2. Este no me está haciendo nada todavía porque no lo tengo activo arriba. Como les digo, si no tengo activo el... Si no tengo prácticamente... Ah, no, sí, ya lo activé. Ya le activé el... Ah, no, lo tengo aquí con el grunge en 0. ¿Sí? Subámosle un poco aquí el grunge, el mugre, el ruido, ¿sí? Como para generar un poco más de imperfección. Quizás digámosle que sea triplanar para que sea un poco más fácil de trabajar. Por aquí vamos bien. El nivel dejémoslo un poquitito más abajo y más contrastado. Pero miren que muchos de estos parámetros tienen de hecho parámetros internos, parámetros adicionales, ¿sí? Este digamos es el grunge o el ambient occlusion en función al grunge, pero es digamos el genérico. Si ustedes lo quieren controlar un poco más específicamente, pueden abrir este deslizante y tienen otra serie de opciones, y aquí es lo que les estaba yo buscando. En este del grunge, él por ahora me está manejando un grunge genérico, un mugre genérico, ¿sí? Pero yo le puedo decir, como yo ya le puse abajo mapas de mugre, le puedo decir que use los custom, ¿sí? Y ahora está usando esos que yo le puse aquí abajo, estos mugres que yo puse aquí abajo, ¿sí? Y ahora pues obviamente en este caso quizás ese grunge y este contraste de pronto los necesitaría jugar un poco con ellos, y quizás también jugar con este un poco. De pronto este no me está afectando todavía mucho, pero como ya tengo este usando un custom, ¿sí? Puedo jugar de pronto con la escala de ese segundo grunge para que sea un poco más pequeña. Y ahora sí, como ya estoy usando ese grunge, puedo jugar con ese valor como de opacidad del grunge o del mugre, ¿sí? Y comenzar a generar una serie de imperfecciones que ya no sean tan lisas, tan definidas, sino que ya sean un poco más imperfectas, llamémoslo así, que tengan como más imperfección, más irregularidades. ¿Sí? Aquí seguramente se ve quizás un poco más claramente. ¿Sí? Quizás aquí subirle el grunge un poco y quizás subirle aquí para que genere como estos mugres. ¿Sí? Y fíjense que lo que yo estoy buscando en este caso es intentar que en las zonas como de giros un poco amplias se me genere una máscara y que a la vez se me generen pequeñas imperfecciones, pequeños rayones, ¿sí? Quizás el de Scratch seguramente ya de pronto lo tengo tan bajito que se están perdiendo un poco, entonces de pronto aquí comenzaría de pronto a subirle un poco el porcentaje de los Scratch, ¿sí? Y si los quiero un poco más densos puedo subirle o bajarle la cantidad, ¿sí? Cuántos rayones quieren que tenga esto, si quieren que sean más grandes o más pequeños, ¿sí? Pueden jugar con todos los parámetros, pero estos generadores de máscaras pues obviamente son un poco a veces complejos de cuadrar, a veces son un poco, tienen demasiados parámetros, como se están dando cuenta, tienen muchos parámetros, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes cada 2x3 les toque estar configurando este tipo de parámetros con todos los objetos. Pues obviamente se vuelve un proceso que pues se vuelve repetitivo, y quizás ustedes en este punto llegarán a una base que para ustedes es interesante porque tenemos marcadas de pronto lo que son como las aristas, tenemos ciertos rayones, tenemos unos mugres que no son tan definidos, sino que tienen como imperfecciones. Imagínense que ustedes hicieron todo esto y pues obviamente hacer todo esto con cada cosa se vuelve totalmente cansón. Precisamente por eso es que uno puede crear máscaras inteligentes.
Y precisamente como se dieron cuenta ahorita, muchas de las máscaras inteligentes que vienen de forma nativa, lo único que tienen es esto, es lo único que tienen. Un generador de máscaras precisamente porque tienen todos estos parámetros configurados de formas totalmente distintas, ¿sí? Pero para evitarle al usuario el tener que hacer toda esa configuración que estoy haciendo yo actualmente de forma intencional, ¿sí? Lo hacen de forma para que el usuario lo único que tenga que hacer es literalmente arrastrarlo y si lo necesita ajustar alguno que otro valor, ¿sí? Aquí ya de pronto el Grunge 2 no me lo está tomando. El Grunge 2 creo que lo necesito activar. ¿Dónde está el Grunge? Aquí está curvatura, Ambient Occlusion Grunge. Tengo el Secondary y voy a jugar con el segundo mugre, el segundo tipo de mugre. Y miren que este segundo tipo de mugre pues me está generando quizás un efecto distinto, ¿sí? Quizás así, me gusta más así. Y aquí de pronto jugar ya con el Grunge 2 y sus parámetros nativos. Esta máscara, como les digo, es bueno a veces comenzar a entenderse en el Substance con este tipo de forma de trabajo viendo únicamente la máscara. ¿Por qué? Porque si ustedes logran que esta máscara les quede haciendo lo que ustedes estén buscando, sea lo que sea que ustedes estén buscando, no me interesa lo que sea, ustedes después se pasan al material en sí y toda esa máscara se va a adaptar a esas configuraciones y ustedes ya pueden aquí literalmente jugar con decirles, quiero que esa máscara que me demoré tanto haciendo afecte de pronto el color y me le pongo un color, qué sé yo, casi negro, ¿sí? Que afecte de pronto el roughness y ya como lo dije, lo ponga quizás un poco más mate o quizás en ese caso, si quieren al contrario, un poco más reflectivo, un poco más brillante, ¿sí? En mi caso de pronto lo voy a dejar más por ese lado. Que yo quisiera que también trabajara de pronto la parte metálica y que en esa máscara, ¿sí? Esas zonas no fuesen metales, no fuesen metálicas en esa máscara, ¿sí? Que de pronto esa máscara tuviese una depresión y fuese una altura negativa, quizás no tanta, ¿sí? Comienzo a generar efectos y pues obviamente aquí lo estoy haciendo supremamente brusco, ¿sí? Pero recuerden, esas configuraciones que yo acabo de hacer, que actualmente se ven muy bruscas, obviamente es para que ustedes lo puedan llegar a ver bien, ¿sí? Son máscaras que yo puedo controlar. ¿Qué es lo que yo veo quizás intenso? De pronto por ahora la altura, quizás se me fue la mano. Dejemos la negativa pero sutil, que no sea tan intensa. De pronto veo, si yo me pongo a mirar aquí el roughness, que de pronto se me está yendo la mano con esa textura. Entonces, posiblemente la que yo pensaría en un principio es cambiarme al canal roughness y bajarle la opacidad genérica a ese roughness, ¿sí? Y generar cambios un poco más sutiles. Si se dieron cuenta, yo hice una máscara bastante burda, bastante blanca y burda, ¿sí? Para poder verla un poco más fácilmente, para poder verla quizás un poco más cómodo, ¿sí? Pero porque yo sé que yo puedo hacer este tipo de gracias y aunque ustedes crean que dejarlo en 2 no está haciendo nada, porque miren que tengo actualmente la opacidad en 2, no sé si se alcanzan a dar cuenta de que sí está afectando. ¿Sí se alcanza a notar que está afectando? Sí, sí se alcanzó a ver. ¿Sí? Por eso les digo, no tienen por qué ser 100% siempre. Yo de hecho hacer esto con valores en 2 así bien sutiles, ¿sí? Esto incluso ya me está dando efectos, que seguramente el otro problema que tengo aquí, ¿cuál es? Que seguramente me está generando un cambio un poco bruto al color quizás. Entonces de pronto aquí me cambio al color y a el color, por decir algo, o en el base color,
puedo o jugar con la opacidad o jugar con sus modos de fusión, ¿sí? Quizás en este caso yo pensaría primero probar cómo se ve, y este de pronto no es el problema. De pronto aquí no es tanto el color me está generando cambios, pero son cambios que de pronto no me están generando por ahora un cambio muy brusco. Quizás lo que me está generando aquí este cambio tan brusco quizás es el canal de metálico, ¿sí? Y por ejemplo comenzar aquí a jugar un poco con los metales, decirle a esto que tenga un poco más sutilmente esto, ¿sí? Y estoy comenzando a generar zonas con menos brillo, donde haya, digamos, zonas en donde se considere menos metal, digamos, aunque eso no es lo normal, pero lo logro sacar así. Miren que si yo lo pongo en 1 se genera eso, pero cuando yo lo comienzo a bajarlo, comienzan a veces sus efectos. Quizás ahora sí el color de pronto lo veo un poco más como no me gusta. Quizás voy a buscar aquí un color más ocre, más... Y ahora sí de pronto ya lo que veo es el color. Entonces ahora sí ya de pronto el color lo comienzo a bajar. De pronto le comienzo a decir al color que se trabaje o en otro modo de fusión, o también le bajo un poquito al color, quizás dejarlo sutil, más sutil, ¿sí? Pero por ejemplo comienzo a ver esto, y si ustedes lo miran así de lejos, ¿sí? Puede que ustedes aquí no se alcancen a dar cuenta de todos esos detalles, ¿sí? Efectivamente puede que no sean notorios, primero porque este reloj saben todos quizás que es muy chiquito, es un reloj que no mide ni 10 centímetros de alto, ¿sí? Pero con todo de que es un reloj pequeño, que le tengo una textura de 512, y que también precisamente por eso, como yo tengo una textura de 512 para tener esto con un texel de cerca de 20, pues no puedo buscar tener el micro detalle tan definido. Si ustedes se fijan en la máscara que se me estaba generando acá, quizás se den cuenta del pixelado que tiene esa máscara, ¿sí? Ese pixelado no crean que es porque la máscara es así de fea, es precisamente porque yo ya tengo esto, como ya lo he dicho en clases pasadas, pensado para una resolución de un mapa de 512, en donde yo sé que este reloj lo más normal es que se vaya a ver aproximadamente así de grande, ¿sí? Y viéndose aproximadamente así de grande, pues esa máscara no se está viendo así de fea. Pero si ustedes quieren, esa es la ventaja de Substance. Ustedes, si quieren ir haciendo las pruebas solamente por hacer las pruebas, este texture set, si ustedes quisieran darse cuenta cómo se vería esto, quizás con una definición más alta, solo es que ustedes cambien la resolución y todas las texturas, todos los mapas, todo lo que ustedes hayan hecho, siempre y cuando no sea algo de pintura manual, sino que sea algo de trabajo procedural, como lo estamos haciendo acá, que es usando o mugres o generadores o cosas de ese estilo. Todo lo que es procedural, apenas yo cambio la resolución, se actualiza, se cambia. Y miren ahora esa máscara que ustedes veían ahorita, miren ahora cómo se ve esa máscara. No sé si se dan cuenta que se ve mucho más definida. Se alcanzan a notar que ahora se generan muchos más detalles, muchos más elementos. Mírenla en 2K, mírenla en 512. ¿Cambia o no cambia? Sustancialmente. Pero vuelve y juega. Si ustedes trabajan en este caso, por decir algo, este reloj a los 2K, y ustedes hacen todo su texturizado así, todas las cosas así, y ustedes al final de cuentas pues van a ver ese reloj chiquitito dentro de la escena, pues están generando mapas de una resolución muy alta, que probablemente no sea lo más normal. En ese caso yo seguiría trabajando en los 512, buscaría ver el reloj como una especie de todo, como un todo. Quizás se me fue la mano aquí con los mugres, quizás no, ahí lo veo todavía con un tono como de plástico todavía, pero en fin.
Ahora, con máscaras inteligentes, como les digo, esa es la forma de trabajo. Y tengan en cuenta, yo esta máscara o este generador de máscaras lo tengo arriba de todas estas, ¿sí? Que por ahora me está sobreescribiendo todo. Pero vuelve y juega. Esta máscara también la podría yo controlar con una opacidad para que se vayan mezclando con las de abajo, ¿sí? Y miren como por ejemplo ahora comienzo a generar una mezcla entre este generador de máscaras y lo que tenía yo por debajo, que eran esas máscaras como de definición de bordes y demás cosas, de todos esos mugres, de todos esos grunge que tienen valores de gris un poco más de otros tonos y de otra serie de cosas. Y ahora sí todo junto comienza a tener otro aspecto, comienza a darme ciertas irregularidades, ciertas imperfecciones. Esa es la ventaja de trabajar, digamos, máscaras inteligentes. Primero, se van a ahorrar tiempo de configuración. Segundo, son máscaras que ustedes van a poder reutilizar cuantas veces lo deseen, ¿sí? Incluso yo puedo tener a este cenicero, ¿sí? Y coger esa máscara que hice, que llamé clase, y así sencillo, la voy a pasar a esta, ¿sí? Miren que ahora esta textura se ve justo en esas zonas y miren en el cenicero cómo se adapta esa máscara, con todo de que el cenicero sigue teniendo una textura que pues obviamente para este caso no nos interesa, ¿sí? Pero esa es la cosa con las máscaras inteligentes. Ahora, otra cosa que también puede ser útil, imagínense con el libro, lo que seguramente le puede estar buscando Yesael, que tiene una biblioteca, ¿sí? Yo por ejemplo con este libro, ¿sí? En la clase pasada configuré lo que era este lomo como con este cuero y las hojas como con este material por ahora base, y yo quiero tener, por decir algo, todos los libros con una base parecida. ¿Qué puedo hacer yo? Cojo ese libro, busco la capa que le corresponde a ese libro, que es esta capa la voy a llamar lomo, por decir un ejemplo, ¿sí? Que es esta capa que tiene el lomo. Esta de pronto ya no la necesito tener acá, esta acá es la de prueba, y las hojas del lomo, esas las tengo es en donde, aquí en este lomo, solo esta, dice, bueno, es que aquí tengo ya la textura otra que es esta, por ahora la voy a quitar también. Esta también la voy a quitar. Las hojas yo todavía no las había tocado. Bueno, aparentemente no las había tocado. Pero bueno, esta capa de líder, ¿sí? Que esta es una de las que les mostré que usábamos, que me bajé de internet, ¿sí? Yo voy a hacer aquí entonces, ya que no lo he hecho por ahora. Ah, no sé si tengo aquí las hojas. Tengo aquí las hojas, pero las tengo con un material por ahora genérico. No les he hecho nada a estas hojas, sí, ahí están las hojas. Yo por ejemplo estas hojas, ¿qué es lo que yo haría? Pondría un color base, por ejemplo, un color medianamente gris tirando hacia grises claros, ¿sí? Quizás con una pequeña tonalidad, quizás de pronto más hacia los ocres, y generaría una segunda, y a esta capa solamente le trabajaría su height, su color, su roughness. No quiero metal, no quiero normal acá. Duplicaría esta capa, esta segunda le pondría un color un poco más quemado, por decir algo, y con su máscara añadiría una máscara negra y crearía dentro de la máscara un fill. Y ahora sí voy a buscar uno de los ruidos normales, de los direccionales. Esto es el anisotrópico, me sirve. El anisotrópico me sirve para el efecto. Lo quiero un poco más contrastado, ¿sí? Y a esta capa si de pronto le digo que quiero que el height se afecte sutilmente, que el roughness de pronto sea un pelín más claro. Quizás el color se me fue la mano con el color, que quiero que sean un poco más parejos, algo así.
Y en esta máscara que ya tengo aquí del anisotrópico, es esa máscara que me está generando estos efectos como para las hojas. Podría comenzar a tratar de generarle un poco más de detalle, quizás mezclándole un direccional encima que también puedo controlar por acá, un poco más contrastado, un poco más de este estilo, y comenzar a mezclar las dos máscaras como para que se vean diferentes, no se vea tan uniforme, sino que tenga un poco más de variaciones. Quizás esta variación no me suena mal, quizás, y eso comienza a darme unos efectos sutiles que yo creo que todavía están muy intensos. Pero bueno, imagínense que todo esto yo necesito replicarlo como Yesael a una biblioteca que está llena de libros, ¿sí? No voy a ser tan desocupado, entonces yo lo que haría es que genero uno solo, genero una base, genero lo que se llama un material base, por eso se llaman materiales base. Yo estoy creando actualmente mi base, ¿sí? Una vez yo tenga mi base definida por mí para mi gusto, esa base necesito que esté dentro de un folder, dentro de una carpeta, ¿sí? Y una vez yo tenga mi base y esa base esté compuesta dentro de un folder, que ese folder puede tener, como en este caso, subfolders, no importa, ¿sí? Este folder principal yo lo genero y lo convierto ahora no en una máscara inteligente, sino en un material inteligente, en un material inteligente, ¿sí? ¿Dónde está el material inteligente? Crear máscara, no, quiero es convertirlo en un material inteligente. Aquí está. Lo genero o lo convierto en un material inteligente. Ahora, este material inteligente es uno de los materiales que ahora van a salir aquí en la lista de materiales inteligentes, ¿sí? Smart Materials. Por defecto él pone el nombre de la carpeta del folder, en mi caso yo la llamaba lomo, entonces seguramente aquí está el lomo, ¿sí? Y eso que me permite que si yo estoy trabajando en otro libro, arrastro lomo, ¿sí? Y voilà, tengo el lomo puesto. Ya lo único que yo seguramente de pronto necesito hacer es quizás filtrar en esta de acá, que este de acá no lo quiero, ¿sí? Y listo, tengo una base lista, ¿sí? Digo una base, por eso se llama un material base. Con todo el que sea un material inteligente, es un material que por lo general se asume como material base. No es normal o no es lo más usado usar materiales inteligentes como materiales finales, pero yo aquí ya tengo mi configuración del lomo, que necesito ahora la de las hojas, pues puedo pasarme al texture set de acá, buscar este que es el de las hojas. Con este voy a ponerle aquí hojas libro, ¿sí? Y nuevamente botón derecho, material inteligente, y ahora en este de aquí abajo, ¿sí? Hojas libro quedó por ahí en algún lado, hojas libro, ¿sí? Arrastro hojas libro hacia aquí abajo, filtro a que este hojas libro solamente afecte lo que son las hojas del libro, valga su redundancia. En este caso necesito que solamente afecte las hojas del libro. Y listo. Miren lo fácil que me fue hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando ustedes comiencen a hacer procesos largos, se van a dar cuenta de que este tipo de cosas les van a ahorrar mucho tiempo. Hacer materiales inteligentes es algo que se usa mucho cuando uno necesita quizás hacer un material que probablemente piense que en otro proyecto puede llegar a utilizar.
Ahora, hay otra cosa similar a los materiales inteligentes que funciona de una manera similar pero un poco distinta, que es lo siguiente. Hasta aquí todavía vamos de acuerdo. Voy a borrar esta capa de hojas del libro, ¿sí? Para que este libro de abajo ya no tenga eso. Voy a pasarme al de arriba, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, en vez de crear un material inteligente llamado en este caso hojas libro, voy a tomar lo que se llaman las hojas del libro y lo voy a instanciar en el de abajo. ¿Qué es lo que cuál es la diferencia entonces entre instanciar o hacer un material inteligente? Si yo miro a este de abajo, este se llama libro pasta fina y este se llama libro pasta dura, ¿sí? Yo voy a tomar las hojas del libro y las voy a instanciar en el otro texture set. ¿Qué traduce que yo voy a instanciar? Cuando yo instancio un texto, un objeto, una capa en diferentes elementos, en este caso él por defecto me pone todos activos, yo solamente quiero que me lo pase al libro pasta fina. Cuando yo lo instancio, ese material llega abajo, sí, llega abajo. De hecho llega abajo y predeterminadamente, si las hojas del libro tenían una especie de filtro, probablemente ese filtro llegue, probablemente no. En este caso, como se dan cuenta, estas hojas del libro de instancia llegaron sin filtro, por suerte. Las podría instanciar solamente si yo quisiera igualmente acá, filtrando. Pero miren que esta capa no me deja más que cambiarle el nombre, porque es una instancia, ¿sí? Este icono me indica que es una instancia. Al ser una instancia, lo que está pasando es que yo necesito afectar el origen de esa instancia, ¿sí? En este caso me está diciendo que su origen es este, que yo ya lo sabía, ¿sí? Pero ahora, como esto es una instancia, si yo en este que fue el original, ¿sí? Este que fue mi original, cerré las propiedades, sí, ya las habilitamos porque cerré las propiedades. Properties, toolbars, eso está bien. Se me cerraron las propiedades. Aquí está. Listo. El original, que es este, aquí me dice este objeto, esta capa, lo que sea, está instanciado en otra serie de objetos. Lo que traduce es que si yo hago, en este caso, algún cambio, por decir algo en este objeto, y un cambio puede ser, por decir algo, cambiarle el color base, ¿sí? Todos los objetos automáticamente se afectan de forma igual. O sea, estoy haciendo un cambio en un solo objeto, y esos cambios automáticamente, miren que se están viendo reflejados en todo lado, cosa que no pasaría con los materiales inteligentes. En cada que yo use un material inteligente me va a traer las mismas configuraciones, sí, pero cada quien va a ser editable por sí solo. En este caso, puntualmente hablando, miren que yo estoy cambiando y automáticamente este cambio que estoy intentando hacer se está viendo reflejado en el de abajo. Eso también les va a dar una facilidad de trabajo que posiblemente les sea muy útil cuando están haciendo, como por ejemplo en este caso, elementos que tengan repetidos dentro de la escena. Otra cosa que también suele ser muy útil es, por ejemplo, aquí en la mesa, yo voy a quitar esta que ya no me interesa, voy a crear aquí un nuevo folder que lo voy a llamar en este caso vidrio. Como este objeto o este texture set necesita también tener vidrio, yo ya le tengo puesto el shader de vidrio. Voy a crear aquí una nueva capa de relleno, ¿sí? La voy a poner negra. Voy a filtrar primero que todo porque solamente quiero que se me filtre a este texture set, a este texture set, a este texture set y a este texture set. O sea, el único que no necesito es este, que es el otro texture set.
que sea vidrio, o sea, la voy a poner en este caso color negro. Ya tengo activa la opacidad. Por ahora no quiero trabajar height, por ahora no quiero trabajar roughness, por ahora no quiero trabajar metálico, no quiero trabajar normal. Lo voy a poner un poco más transparente, ¿sí? Para que se vea un poco más los efectos de transparencia, ¿sí? Ya comienza a verse más el vidrio que yo quería. Quizás este negro de pronto lo modifico, quizás dejémosle también un poco del roughness para definirle un roughness base. Un roughness base para mí es un roughness base medianamente bajo, para generar casi que un vidrio que por ahora no se vea prácticamente nada. Quizás la opacidad se me fue la mano. Por ahí yo diría que estoy todavía en un punto que me satisface. Por ahí yo creo, aquí estoy ya sobre el 50, pero lo veo todavía de pronto medianamente bien. Por ahí lo veo más o menos bien. Sí, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacerle a este vidrio? Por ahora no me voy a preocupar por las patas de la mesa. Las patas de la mesa las voy a hacer fácil con un metal básico de aluminio. Sí, voy a poner aquí un material base de aluminio que solamente voy a decirle que trabaje con este texture set y ya está, para que como que no se vea tan extraña la mesa sin materiales en los elementos. Este de acá, que es el que estoy generando yo, que le tengo un color negro, quizás un roughness tirando hacia algo bajo, una opacidad baja. Yo voy a comenzar a componer este vidrio de una forma un poco más detallada. ¿Qué voy a hacerle ahora encima a este vidrio? Voy a crearle una nueva capa de relleno encima. En este vidrio, o esta capa de vidrio, voy a hacer que sea esta máscara. Voy a copiar esta máscara a la capa entera, y a esta se lo voy a limpiar para que se filtren más es por la capa que por filtros de cada elemento. Y esta capa de arriba le voy a poner de pronto un color tirando de pronto hacia un cuasi azul, quizás un azul un poco más oscuro por ahí, ¿sí? Que tenga de pronto un height sutil, quizás con esto ya estoy más que de sobra. Que tenga un roughness un poco mayor, que la opacidad, el metálico no lo necesito, chavo metal, chavo normal. La opacidad quiero que sea un poco más mate, no totalmente mate, pero sí un poco más mate, más o menos por ahí, me satisface. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que estoy buscando hacer acá? Esta capa que acabo de crear arriba, como ya les digo, siempre yo comienzo así, haciendo un material, configurándolo, viéndolo en una composición total, y después comienzo ya a controlarlo con máscaras, ¿sí? Y por lo que les quería mostrar con la parte del vidrio y con este material es algo muy útil, sobre todo precisamente cuando se tienen mesas, vidrios, televisores, cosas de ese estilo. Voy a añadirle una capa de pintura dentro de la máscara. Como es una capa de pintura, ¿sí? En este caso sí es algo manual, es algo de pintado normal, ¿sí? Pero aquí voy a hacer una cosa que es pintar con un pincel, por ejemplo, un pincel de tipo, qué sé yo, como de polvos, de mugres, ¿sí? Voy a pintar como con este tipo de detalle de mugre. No sé si ven ahí más o menos el tipo de alfa que tiene esto, que es el tipo de alfa que esto tiene, es, para que lo vean bien. A ver si les logro mostrar dónde está el alfa. Es que aquí es un alfa que no me deja ver el previo. Es un alfa de los que ya vienen, que es el alfa dirt, que es un alfa a base de un grunge, ¿sí? Pero más o menos aquí ven la vista, más o menos.
Y lo que yo voy a estar haciendo acá es, con las cosas que yo les mostraba, control, botón derecho, crecen, reducen, hacia los laterales crecen, reducen, hacia arriba y hacia abajo suben o bajan opacidad, ¿sí? Shift, cambian la iluminación, y Alt, control y botón izquierdo rotan ese pincel hacia arriba y hacia abajo, y hacia la derecha y hacia la izquierda cambian lo que se llama el flow. En este caso voy a pintar con un flow supremamente sutil para que se vea prácticamente nada, se vea muy sutil, muy bajito. Y voy a comenzar aquí a pintar encima. Quizás en este caso me queda más fácil hacerlo en el 2D. Y voy a comenzar aquí a pintar. Veamos el alfa para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Más o menos estoy comenzando a hacer como pequeños mugres, pero estos los estoy pintando yo manualmente, ¿sí? No estoy usando en este caso un procedural, esto es pintura real manual, ¿sí? Pero aquí estoy pintando con unos mugres, ¿sí? O con un pincel de mugre, para generar como pequeñas imperfecciones que no sean como hechas a base de ningún procedural, ¿sí? Y estas manchas que estoy haciendo acá, si ustedes las miran en el 3D, a base del material, se van a dar cuenta de que ese tipo de detalles, que son supremamente sutiles, son supremamente suaves, ¿sí? Están generando como si fuese una especie de polvo, de polvillo ahí encima, con unos colores un poco más azulados. No sé si se alcanzan a notar en la visualización, ¿sí? Quizás ni siquiera se alcancen a ver ustedes ese tipo de detalles porque son sutiles, ¿sí? Y esa es precisamente mi idea, que no se vean muy notorios. Y encima de esto voy a hacer una copia de esta capa. A esta copia le voy a quitar esta capa, y a esta le voy a crear otra de pintura, o sea, prefiero trabajarlas por aparte. Esta le voy a poner un color un poco más oscuro, ¿sí? Le voy a poner quizás una altura un poco más alta, ¿sí? Un valor roughness un poco mayor, ¿sí? La opacidad de pronto se la dejaba parecida, o de pronto se la dejo un poquitito más alta, ¿sí? Y ahora en esta capa de pintura de esta máscara, que por ahora debe estar en blanco, debe estar haciéndome nada, ¿sí? Sí será... No, quiero que una capa de pintura, eso. Ahora voy a usar, y voy a hacerlo yo manualmente, pero quizás un poco más interesante, que es usar por ahora el pincel preestablecido, el pincel básico. Hay un pincel básico que se llama el Basic Hand o el Basic Soft. En este caso voy a usar el básico soft. Y en la parte del mismo pincel, en la parte de su alfa, el alfa de este pincel base es un pincel normal, pero yo aquí voy a buscar un alfa que me interesa mucho, que es por ejemplo estos dos, que son como las marcas, por ejemplo, de pocillos de café, ¿sí? De hecho, aquí abajo hay otros que por ejemplo sí son literalmente las manchas de café. Sí son literalmente las manchas de café. ¿Dónde están? Aquí están. Coffee y coffee. Estos, por ejemplo, estos de acá. Todos estos de acá son como manchas de café. Cojamos por ejemplo esta. Y aquí por ejemplo voy a decirle, por decir algo, que aquí hubo una taza de café. Voy a cambiar aquí el alfa y le voy a buscar aquí. Busquémoslos por aquí, ya que me queda más fácil por acá. Los alfas. Alfas son estos, creo, sí. Las manchas de café que se me hicieron, acá están. Aquí están. Cojamos, ya usamos esa, cojamos, qué sé yo, esta. Y giremosla un poco. Por aquí hay una mancha de café. Cojamos, qué sé yo, manchas como de dedos. Busquemos aquí como los dedos ahí marcados. Comencemos a buscar, qué sé yo, la mano completa del niño por acá. Uy, quizás esta está muy...
el flow voy a bajárselo bastante. Las manchas de los dedos ahí me gusta más, que se vea así sutil. Y ahí las manos un poco más interesantes. Bueno, busquemos aquí si hay huellas dactilares. Si esto es una huella dactilar, seguramente necesito ponerla un poco más pequeña. Y estoy generando como esas manchas de, qué sé yo, el café, el tinto, la mano ahí sobre el vidrio, ¿sí? Y estas cosas, como se dan cuenta, las estoy utilizando tanto en base color, en todo. Quizás estas son muy pesadas, son muy intensas, porque estas no las controlé. Quizás esta de acá sí me quedó como me gusta a mí, que es como sutil ahí, que genere pequeños mugres. Aquí no sé si se alcanza a notar estas huellas aquí atrás. Si las alcanzan a ver en el visor. Quizás en este caso se me fue la mano con estos de acá, entonces probablemente ustedes dirán, ¿cómo arreglo eso? No es problema. Si les pasa algo como lo que me pasó a mí, que se les olvidó bajarle el flow al pincel y quieren arreglarlo, pueden, o literalmente pueden o borrar directamente con el borrador, ¿sí? Pueden literalmente borrar estas zonas de acá, como el borrador, ¿cuál borrador? Y volver a usar el de pintura normal y volver a hacerlas, que es una opción que es de hecho en este caso la más simple, la más rápida. Busquemos aquí por ejemplo la mano completa, pongamos aquí la mano de ese niño y busquemos aquí si bajarle un poco el flow para que sea un poco más suave. ¿Sí? Ahí se alcanza a notar esa mano, ¿sí? Por aquí pongamos otra mano diferente, quizás esta ya está un poco más como jaleada, entonces por aquí debajo de la mesa, debajo de la lámpara, como que la lámpara la pusieron encima. Pero la ventaja vuelve y juega, ustedes tienen aquí el control total, que la quieren más alta, miren que ahí se notan como en relieve, que la quieren prácticamente en bajo relieve, que la quieren en donde la quieran. Aquí las voy a poner con un relieve superior pero sutil, que las quieren que sean un poco más mate para que rompan ese brillo, ¿sí? Yo le estoy subiendo aquí el roughness a esta parte o a esta capa para que sea más opaca. Como es más opaca, seguramente necesito que tenga un poco más de mugre. Voy a ponerle en vez de un azul, pongámosle como si fuese una especie así que de polvo, ¿sí? Y comiencen a poner ahí, ¿sí? Más o menos ahí de pronto no se ve muy bien, pero bueno, ya antes de que se me acabe lo que quiero que veamos es otra cosa, ¿sí? Los vidrios, lastimosamente, en esta visual de trabajo no se van a ver nunca lo suficientemente bien. De hecho, por lo general se aconseja que los vidrios o todo lo que sean elementos transparentes o que posean opacidad sean casi que las últimas cosas que uno trabaje, precisamente porque en este visor no se ve realmente como se debe ver al final de cuentas, precisamente por la falta de los efectos de iluminación. Cuando uno está trabajando vidrios, lastimosamente sí o sí toca estar haciendo muy frecuentemente lo que voy a hacer a continuación, pero también me sirve para que lo vayan viendo. Y es comenzar a decirle al Substance Painter que quieren ustedes comenzar a ver una visualización previa de cómo se vería un render probablemente con esta configuración. En esta configuración probable de render sí se van a ver todos los detalles de vidrio, sí se va a ver mucho mejor la cosa, y ahí nos vamos a dar cuenta si nos estamos exagerando con los vidrios, si nos estamos quedando en un tamaño decente, ¿sí? Y es esta camarita de arriba. En esta camarita de arriba, ¿sí?, vamos a entrar en lo que se llama el modo de vista de iRay, que es un motor nativo que tiene Substance en su base de datos.
para generar estas visualizaciones de renderizado. Pero fíjense en esta visualización donde ahora, si ustedes se ponen a analizar, esta está procesando, es un render progresivo, es un render, como se le llama, un render progresivo. ¿Qué traduce que sea un render progresivo? Que en teoría, entre más tiempo ustedes lo dejen, mejor calidad van a estar viendo. Pero el render progresivo que tiene Substance, precisamente para ahorrar recursos, tiene unos límites por ahora muy bajos. Tiene un límite por defecto de 30 segundos. Él renderiza lo que mejor pueda en 30 segundos. ¿Sí? Si ustedes quisieran verlo un poco más detallado, pueden subirle esto quizás a los 60 segundos, ¿sí? Y él vuelve y sigue calculando y sigue limpiando su escena. Y comienzan a ver detalles como, por ejemplo, miren que ahora ya se ven los reflejos sobre el vidrio, ¿sí? Ya se comienzan a ver ese tipo de detalles, ya se comienza a ver la transparencia como transparencia. Miren que este vidrio se sigue viendo ya y ya se comienza a ver con la transparencia que le estoy dando en esas zonas. Y ustedes aquí, aunque no lo crean, también pueden moverse como se mueven ustedes dentro de la otra parte, obviamente quizás un poco más lento precisamente por la calidad que esto está intentando hacer. Igualmente pueden cambiar la iluminación, igual que la cambiábamos allá afuera, la pueden cambiar acá. Y quizás voy a poner una iluminación más o menos por ese estilo, voy a rotarlo un poco más o menos por acá para que se vea un poco mejor la cosa. Y si ustedes quieren ir, pueden ir haciendo ese tipo de pruebas. Ahora, se darán cuenta quizás que detalles como lo que hice ahorita de los mugres, como de la taza de café, de las huellas dactilares, quizás no son todavía muy evidentes, no son todavía muy notorios. De hecho, a mi gusto están en un buen dato, en un buen nivel, que no se vean tan marcados, me parece de hecho una buena cosa. Voy a dejar aquí como una iluminación más por este lado de la lámpara, a ver si se alcanzan a ver aquí en el render como esas manchas de la mano acá que yo puse. ¿Sí? Y ahí se alcanzan como a ver. Pero miren aquí, por ejemplo, en esta vista, cómo las cosas cambian drásticamente. O ustedes lo ven igual que lo veíamos en el otro lado. Sí, cambia harto. Cambia sustancialmente. Aquí es donde ustedes literalmente pueden comenzar a darse cuenta qué tan detallada les está quedando la cosa, cómo se está viendo la cosa. Como les digo, estos tiempos los pueden subir. Por defecto él está trabajando en 30 segundos. Lo que mejor pueda según su máquina hacer en 30 segundos. Yo a veces, como se dieron cuenta, lo subo a 1 minuto para que se demore 1 minuto y que me logre sacar lo mejor posible en 1 minuto. ¿Sí? Cuando él termina ese minuto, pues aquí les dice el down, ¿sí? Y ya pues les está mostrando más o menos esta calidad de render. Ahí quizás me doy cuenta, probablemente que las tengo muy parecidas, muy similares. Quizás yo debería de pronto subirle un poquitito el valor del roughness a esas zonas para que me genere como más, me rompa un poco más los brillos, ¿sí? Quizás, y con la misma camarita se devuelven a donde estábamos. Quizás me doy cuenta de que están siendo muy poco notorios. Quizás en ese caso posiblemente yo diría que quiero hacer, por ejemplo, otra mano un poco más grande, quizás ya no tan con un flow un poco, con un flow un poco más alto, quizás cerca de los 40 y tantos de pronto. Girémosla y pongámosla aquí al lado del reloj, como para ver si se alcanza a notar esta mano así clara dentro del iRay, para que se den cuenta más o menos cómo se vería. Ahí se alcanza a notar ya un poco más, por ejemplo. Quizás en este caso podría decir que se me fue la mano, pero pues en este caso podríamos decirle aquí a esto que en el base color trabajara de pronto un poco más sutil
el color base. Quizás también en lo que vendría siendo la altura, ya la tengo bajita. El base color aquí ya lo bajé. En el roughness quizás bajar, bueno, pues aquí estas máscaras no me las está dejando bajar. Sí estoy trabajando con lo que es. Sí es esto, sí. En el roughness quizás bajarle una gota para que no. Ah, es que cambié, como soy de bestia, pinté ahorita dentro de la que no tenía que haber pintado. Ay, cometí un error, pero bueno. ¿Dónde me está quedando? El base color lo tengo medianamente bajo. El height lo tengo suave, me gusta. El roughness lo tengo muy alto. Ah, no, mentira, sí lo quiero así como alto para que me rompa como esos brillos. Esto me gusta más, ahora sí, quizás esto me comienza a gustar. Voy a borrar un momento esta que la pinté, creo que donde no debí pintar. Tenía que pintar era acá. Y ahora sí pintemos en esta, la mano, ahora sí. Quizás está muy intensa. Bajémosle un poco el fuego. Sigue estando muy intensa para mi gusto. Sigue estando muy intensa. Esta me gusta de pronto un poco más. La opacidad se está apagando, que eso me gusta. Entre más blanca en la opacidad, más mate debería ser. Y probemos más o menos cómo se ven en teoría. Aquí hay una huellita, aquí hay una huella, aquí está una mano y aquí hay una mano. Pero la idea es que no sean prácticamente evidentes, que no sean muy notorias, que se vean muy sutilmente. Fíjense, no sé si ya se dieron cuenta quizás alguno, que este vidrio que yo estoy haciendo, de hecho ya está quedando mucho más interesante, mucho mejor que el vidrio nativo que tenía yo puesto aquí en el reloj, que era ese vidrio que venía predeterminado con el Substance, porque yo aquí no estoy viendo ni siquiera la parte de adentro del reloj. En cambio aquí estoy viendo de hecho la huella, estoy viendo a través del objeto, estoy viendo todos los libros, todos los detalles, ¿sí? Esto muy seguramente va a cambiarles a ustedes mucho la forma de ver las cosas. Muchos de los que les decía al inicio, que tenían cosas como muy pesadas, muy intensas, profundidades muy marcadas, como le decía por ejemplo a Erika, a J-Man, ¿sí? Que tenían como valores de height un poco bruscos, un poco altos, ¿sí? Quizás no tenían tanta conciencia de eso, o no se habían dado cuenta quizás tanto de eso, precisamente porque pues obviamente no habíamos hecho pruebas de este calibre. Cuando ustedes hagan con lo que tienen pruebas de este calibre, se van a dar cuenta de que las cosas van a verse quizás un poco pesadas, un poco fuera de lo normal. De hecho, por ejemplo, yo en este libro, fíjense que ya se alcanzan a notar los detalles así como del cuero, pero yo, de hecho, intentaré algunos de ellos dejarlos algunos más sutiles, más bajitos, ¿sí? Pero nuevamente, fíjense toda esta configuración que yo le hice al vidrio, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no voy a ser tan desocupado de ponerme otra vez a cuadrar todo este vidrio, ¿sí? Entonces, precisamente, ahí es donde vienen las cosas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a irme a este vidrio, voy a coger este vidrio y voy a instanciarlo, ¿sí? Dentro de los que me lo permite, que es en este caso el del reloj y el de... Bueno, en el del reloj, porque en el del cenicero todavía no, porque no me deja ponerlos es porque el cenicero, por ejemplo, no le he cambiado de shader y pues al no tener el mismo shader no
me deja hacer el cambio. Si yo le pongo a este esto, me dejará, y a los vasos de whisky que yo tengo por abajo, por ejemplo, a los 3 vasos de whisky les voy a cambiar también el shader para que, el de vidrio, para que me deje instanciar esto bien, al 1, al 2, ay, perdón, y al 3, que me trabajen estos con el de vidrio para que yo pueda tomar este que acabo de generar, que es esta capa o esta carpeta, y poder decirle instánciese, y ahora sí que me permita trabajarlo en el reloj. ¿Y por qué no me está dejando los vasos de whisky ahora? Si ya la tengo. Ah, porque los demás elementos no les he puesto su canal, les cambié su shader, pero no les puse su canal de opacidad. Y pues como no reconoce opacidad, no sabe cómo trabajar el resto de cosas. Opacidad, opacidad y opacidad. Ahora sí debería sin problema dejarme poder instanciarlo bien. Ya no deberías dejar tener problemas. Ahora sí. Se los voy a instanciar a todos los que tengo con vidrios, ¿sí? Y si yo miro esa instanciación que hice, por ejemplo aquí en el del reloj que ya habíamos modificado, este vidrio que yo acabo de instanciar, que es este, ¿sí? Podría yo pasar esta capa a esta carpeta y automáticamente este mismo material de vidrio se aplica acá. Lastimosamente, cuando ustedes instancian un material en otra texture set, las capas de pintura manual pues obviamente no se adaptan igual. Por eso es que por lo general la instanciación de materiales se aconseja que no sea con capas de pintura manual, sino con capas de trabajo procedural, ¿sí? Pero esa ya, por ejemplo, me va a dar un resultado mejor que este. Este vidrio ya me está dando un resultado mejor que ese. Que aquí, ¿por qué no me lo está mostrando como es? No sé, porque si aquí tengo esto, ahora sí. Tengo la instanciación que está trabajando de forma instanciada, está dentro de la carpeta de vidrio. En el cenicero debería estar trabajándome totalmente la capa instanciada. Si ya le puse la opacidad, sí. Ahí deberían estar dejándose ver todos los vidrios, porque no me está dejando. Bueno, se está poniendo todos en gris, probablemente, ya sé por qué. Porque el original, que es este, material, si ya lo instancié, ¿si instancié el que era? Sí, cierto. Seguir instancia. Debería estar trabajando. Es que como los tengo son con capas de pintura ambas, precisamente por eso creo que es que no me está dejando ver bien la cosa. Pero probablemente si estoy usando el que es aquí en la mesa tengo el de vídeos y ahí debería estar. Permítanme, hacemos la prueba a ver si los está tomando o no los está leyendo. No sé si es porque efectivamente, como les digo, los tengo en capas de pintura genéricas. Por suerte, como son capas instanciadas, yo puedo aquí adentro crear una capa de relleno genérica que meto aquí dentro del vidrio. Y como este vidrio es el que está instanciado, a esto le voy a poner un tono genérico negro, un roughness bajo, no quiero metal, no quiero normal todavía, no quiero height, no quiero solamente color, roughness y opacidad.
está instanciando completa. Si se las estoy poniendo sobre escribiendo todo lo demás. Esta está instanciada. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. Que está, creo que asumiéndome la máscara. Sí, creo que es que me estaba trabajando con la máscara el filtro de máscara, creo. O sea, si yo incluyo todo, ahora sí, es porque me está trabajando con los filtros, ¿sí? Pero lo que yo podría hacer en ese caso es tomar esto y esto, agrupar este grupo, dejar lo que queda instanciado dentro de otra folder, ¿sí? Para que se pueda instanciar por sí solo, ¿sí? Y el filtro que le había puesto aquí, volver a hacérselo, que no quiero que tengas este solamente, y instancio sin filtro, ¿sí? Y hago un filtro por arriba para que me permita trabajar. Y ahí ya puse todo lo que era vidrio con las mismas configuraciones, y si yo quiero configurar ese vidrio lo cambio en una sola parte, no lo tengo que cambiar en todo lado. Como les digo, como lo tengo por ahora es con capas de pintura normal, lastimosamente las capas de pintura no se van a instanciar de la misma manera, ¿sí? Se van a instanciar, digamos, de forma distinta, pero miren, por ejemplo, como ahí ya todo lo que son vidrios los cambié de un solo pedazo, y si necesito cambiar un vidrio lo cambio en un solo lado. Ahora miren todo lo que es vidrio junto, por ejemplo, con la configuración que tengo, cómo cambia. Y díganme si esto no comienza a tener otro aspecto, no comienza a verse más interesante. Sí. Si quieren pueden comenzar, como les digo, a subirle los tiempos de 30 a 60 o a más. Si lo quieren poner a más, también lo pueden subir a más. Pero fíjense, por ejemplo, los cambios que yo había hecho en el reloj, que quizás algunos de pronto veían un poco raros. Ustedes, si miran el reloj un poco de cerca, ¿sí? Ya en esta vista de renderizado o en esta vista de más detalle, ¿sí? Miremos el reloj por detrás y cambiemos un poco lo que es la iluminación. Intentemos hacer que la iluminación le pegue un poco más por ese lado al reloj, más o menos por ahí. Fíjense en esta vista ya como de render, esos detalles que le hice yo al reloj, en la parte del roughness, en la parte de atrás, en la parte del metal, como aquí ya comienzan a verse de otro aspecto, comienzan a verse mucho mejor. Sigue viéndose plástico, sigue viéndose como yo creía que es plástico, ¿sí? Pero se ve ya plástico, pero con más detalle. No se ve tan liso, tan perfecto. Esas imperfecciones, esos niveles como de ruido en el brillo, les van a dar unos resultados mucho más interesantes, ¿sí? De hecho, si ustedes se fijan, miren que aquí en el vidrio de la mesa ya se comienza a reflejar este reloj, este metal del reloj se está comenzando a reflejar aquí abajo. ¿Sí lo alcanzan a notar, el reflejo? ¿Sí? Si yo me pongo a mirar el reloj por delante para ver si se alcanzan a ver como las partes de números y lo que le hicimos aquí al reloj, me voy a acercar bastante, lo cual no es lo normal. Yo no estoy esperando un render más o menos de este calibre, pero con todo de que no es lo normal, con todo de que no es mi nivel ideal para el reloj, con una buena configuración de Texel, como ya lo vimos, yo puedo de hecho acercarme todo esto al reloj
De hecho puedo hasta cambiarle la luz para que la luz pegue como más directo sobre el reloj, más o menos por ahí. Y se van a dar cuenta que se sigue viendo con una muy buena definición, y los sutiles detallitos que le hice de rayones, del cambio en el roughness, los pequeños mugres que le hice en la parte de abajo del metal, todo eso va a comenzar a funcionar al unísono, ¿sí? Y va a comenzar a verse literalmente ahora sí todo nuestro trabajo funcionando. Miren que se alcanza de hecho a ver hasta de hecho el reflejo del metal sobre el plástico aquí. Todos estos brillos amarillos son los reflejos del metal sobre las cosas. Se comienzan a ver todas estas pequeñas imperfecciones que le hice, ¿sí? Y se sigue viendo bastante bien, ¿sí? Como les digo, aquí es donde ustedes realmente se van a dar cuenta si se están exagerando o no con las cosas. Hay una cosa que para los que están haciendo mucho vidrio quizás les ayudaría de hecho aún más. En este caso mío, que yo estoy haciendo una mesa que es casi que lo principal de esta escena, y tengo los vasos de whisky y el cenicero, que tengo muchos objetos de vidrio, quizás y solamente en este tipo de cosas yo activaría dentro de esta visual una opción que por lo general no se suele necesitar activar, que es aquí en esta configuración del display settings. Le activaría lo que es la parte de que me muestre el índice de refracción. El índice de refracción, que espero ya sepan qué es el índice de refracción, que eso si vieron los videos ya deben saber qué hace el IOR, el índice de refracción. Por aquí, cámara, que me está mostrando el índice de refracción, aquí está. El índice de refracción está en 1, pero está apagado, la refracción está apagada. Si yo le activo aquí la refracción a 1, esto primero va a hacer que se demore mucho más, pero al tener refracción, este render va a comenzar a verse mucho más interesante, porque los elementos que tengan transparencia literalmente van a estar generando la refracción natural de un elemento con índice de refracción, ¿sí? Pero pues obviamente eso sí se va a comenzar a demorar mucho más, y el cálculo no va a ser tan definido en el mismo tiempo que teníamos. Y si ustedes activan la refracción, realmente tendrían que activar el canal de refracción para poder controlarlo dentro de cada material. Eso por lo general uno lo hace ya cuando lo devuelve al software 3D en el que vaya a usar las cosas. De hoy en 8, de una vez les adelanto, ya voy a coger esto que tenemos y vamos a comenzar a devolvernos a Maya con esto, para que sepan cómo, después de que ustedes terminen, poder devolver todo lo que han hecho aquí a Maya, y que en Maya se vea, si no igual, casi que igual que lo ven ustedes acá. Y obviamente para también hablar un poco de lo que es la iluminación dentro de Maya, para que estas escenas puedan quedar mucho mejor, ya que esta iluminación que genera Substance es una iluminación únicamente a base de una fuente de luz HDRI, pero a veces uno necesita tener más fuentes de iluminación. Entonces, la tarea que necesito que vayan haciendo es, sigan adelantando sus proyectos. Les voy a estar pidiendo ahora es que las pruebas que me manden, primero acuérdense de subírmelas como un archivo en RAR, por favor. Segundo, ya van a hacer pruebas, no desde el visor normal, sino este tipo de pruebas. Van a estar subiendo este tipo de pruebas, ¿sí? Pruebas de la visualización de renderizado del Substance, ya no las vistas que estaban subiéndome ahorita, sino ya no de este tipo, sino de estas de acá, para que ya las cosas comiencen a tener otro aspecto mucho más pulido, llamémoslo así. Y por favor sigan arreglando sus archivos. Ya con esto por favor busquen y fíjense un poco más de las texturas que están exagerando, ¿sí? Y sigan trabajándole, sigan dándole. Todavía, como les digo, de aquí en adelante las tareas siempre van a ser avances.
Pero pues la idea es que cada vez avances, como ya les digo, ahora avances de este estilo. De hoy en 8 seguramente ya les diré que avances ya dentro de Maya mismo, ¿sí? Pero todo va a seguir siendo sobre ese proyecto. ¿Claros con eso? Sí, profe. Si les gustó esta parte ya hoy, si ya comienza a tener otro aspecto. Aquí es donde todo lo que ustedes hicieron comienza a tomar frutos. Miren, por ejemplo, vi la mesa completa con todo y que tengo muchas cosas sin hacer. Ah, bueno, una cosa. Es probable que a ustedes no se les vea así. Es probable que a ustedes se les vea de otra forma. A mí se me ve así porque yo ya tengo configurado eso casi que por defecto. Es probable que ustedes cuando hagan ese tipo de vista aquí, se les vea el fondo negro o se les vea un fondo extraño. Eso pasa porque seguramente ustedes necesitan. Yo por lo general tengo estos dos chulitos aquí activos del color sólido y que tenga un piso. Si yo le deshabilito esto y le deshabilito esto, ¿sí? Él me va a sacar el HDRI, pero esto va a aparecer flotando en el infinito y más allá. O puede que este fondo sea el del panorama, el del cielo, el de lo que sea. Sí, sale un panorama. ¿Sí? Si ustedes quieren que les salga así como yo lo veo acá, que es con un color un poco neutro, con un suelo, activen en esta parte el clear color, pónganle el color que ustedes quieran y eso les pone un color sólido de fondo y un piso para que genere sombras sobre un piso, ¿sí? Y si ese piso les genera las sombras desfasadas, comiencen a ajustar este valor, que para cada uno de ustedes este valor puede ser distinto. Busquen ajustar este valor para que ese valor les ponga el suelo donde ustedes necesitan que esté el suelo, ¿sí? Que se me hace que se ve mucho mejor así. Eh, Eso es lo que quería tocarles hoy, esa es su tarea. Sigan haciendo avances, por favor sigan mandándome imágenes de avance, pero ahora imágenes de este estilo, imágenes en este tipo de formato, digámoslo así, como una especie de pruebas de render, o sea, ya con más nivel de detalle, como se están dando cuenta. Y de hoy en 8 nos metemos con cómo devolver esto a Macho, ¿vale? Espero les esté gustando la cosa, se hayan dado cuenta porque quería que trabajáramos Substance. Pásenla bueno, nos vemos de hoy en 8. Vale, profe. Chao. Hablamos, gente. Chao, profe. Chao.